Bueno, hoy vamos a hablar de Centroamérica, de América Central. Son 5 países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. No es México. México forma parte de Norteamérica. O sea, México, Estados Unidos y Canadá. Pero Centroamérica tiene un mundo distinto. Y es poco conocido, sobre todo para nosotros los sudamericanos. O sea, sabemos Centroamérica, las palmeras, el Caribe. El Caribe no tiene nada que ver con Centroamérica. O sea, el Caribe llega al mar Caribe hasta las costas, hasta las riberas de Centroamérica. Pero el Caribe, lo que se conoce como el Caribe, tiene muy poco que ver con Centroamérica. Centroamérica está desprendido del Caribe. Caribe ya es Cuba, es todas las islas, incluso hasta Puerto Rico, y toda esa zona que son pequeñas islas, que son distintos mundos. Pero Centroamérica es un tema importantísimo en este momento, terriblemente importante, y se conoce muy poco, sobre todo nosotros en Latinoamérica, en Sudamérica, no tenemos conocimiento de ese mundo diferente. Panamá, por ejemplo, es un país dentro de Centroamérica que hasta hace pocos años era prácticamente un enclave colonial de los Estados Unidos, porque que Estados Unidos operaba la vía esa interoceánica, el canal de Panamá, y hoy Panamá se ha independizado, ha tomado en sus manos, en sus destinos de país, ese poderoso poder financiamiento. O sea, el canal ha independizado a Panamá prácticamente de Centroamérica, de la dependencia del colonialismo de Estados Unidos y de su injerencia directa, a pesar de que todo. Y ha permitido, muy subrepticiamente, que ingresen los chinos. Los chinos se encargan del mantenimiento del canal, según tengo entendido. No lo conozco en profundidad, pero sé que ahí están metidos ellos y me imagino, es de suponer, no lo conozco, pero me imagino que han sido los que han puesto el financiamiento para la ampliación del canal. O sea que Panamá es un enclave distinto en Centroamérica, en aquella Centroamérica que nosotros conocimos y que transitamos. O sea que conocemos, y está ahí el tapón de Darién, que también sabemos qué es. En fin, todo eso. Después sigue Nicaragua. Nicaragua es un país en conflicto hoy para los intereses imperiales del sistema financiero y político. Nicaragua es una cosa, porque Nicaragua es una propuesta, una promesa. Nicaragua tiene un gran lago que se quería aprovechar para hacer un nuevo canal. Y ahí estaban metidos ya directamente los chinos. No sé si parte del problema con Nicaragua obedece a esa alternativa abierta de que el gobierno de Nicaragua está coqueteando con desprenderse de la dependencia, porque Nicaragua ha sido propensa a estar pendiente de los intereses corporativos de Estados Unidos. O sea, el tiempo empezó desde hace muchos años, el tiempo de Sandino. Después se terminó con Sandino, con la rebelión del Sandino, y se puso a los Somozas, que fue una dinastía que mantuvo el statu quo. O sea, mantuvo la dependencia y mantuvo ese semicolonialismo que existió en toda la Centroamérica. Por otro lado, está enfrente uno de los países en extensión territorial más grande de Centroamérica, que es Honduras, un país empobrecido y golpeado abiertamente, porque ahí operó una de las compañías más grandes que dependían directamente de este país, una corporación, la United Fruit Company, y ahí en Honduras y Guatemala, por supuesto. Y claro, Honduras ha sido la que ha recibido el mayor impacto socioeconómico, además de ser golpeada por huracanes y todo eso, en fin. Pero es un país enormemente rico con un capital humano extraordinario, lo mismo que Guatemala. Guatemala
ha sido, junto a Costa Rica, los puntuales industriales y comerciales de la Centroamérica que yo conocí. O sea, Costa Rica es un país independiente, un país con una cultura, digamos, mentalizado de otra forma. No, ellos rehuyen a sentirse centroamericanos, son independientes. O sea, quien conoce Costa Rica encuentra otra mentalidad. O sea, no dejan de ser centroamericanos, pero tienen otra formación y tienen una forma de independencia industrial y productiva muy grande, y tienen una diversidad política muy evolucionada en relación a que dependen del centro atractivo potencial financiero de la gran economía del norte, pero Costa Rica tiene diferencias y han constituido por mucho tiempo un polo de dominio económico e industrial con Guatemala. Guatemala es el país más industrializado de Centroamérica, por una industria muy desarrollada, y El Salvador, que está emergiendo. El Salvador fue un enclave cafetalero, o sea, una oligarquía de 14 familias que dominó ese país por casi un siglo, y dependiente de un país de una minoría enormemente rica y una enorme cantidad de pobres y gente, agricultores y gente que trabaja en el campo, sobre todo en la cosecha del café, que es uno de los países, junto a Salvador, cafetaleros, o sea, un país cafetalero. Salvador es un país enormemente cafetalero, y hoy está ampliándose. Hoy hay una rebelión de modernización. Ahí se jugó el destino de Centroamérica en los últimos 40 o 50 años, lo mismo que ha sido el problema en Nicaragua. O sea, Nicaragua y la rebelión de Nicaragua, los contras y todo eso, fue una resistencia muy difícil de entender y sobre todo de meterse a opinar, porque ha habido muchos intereses en disputa, y este país, Estados Unidos, tuvo una gran injerencia en Nicaragua en los últimos tiempos. O sea, históricamente viene la intervención, pero en los últimos tiempos, en los últimos años, se libró esa revolución famosa de los contras y todo eso, que hay una historia mezclada entre política, intervencionismo y poder de las corporaciones. O sea, son enclaves en toda Centroamérica que están pendientes de Estados Unidos, directa o indirectamente. Y por último, Guatemala, que Guatemala es un país potencialmente muy fuerte. O sea, Guatemala es posiblemente el país más fuerte de todos, fuerte en todos los órdenes en Centroamérica, con una gran revuelta, con grandes revoluciones que ha habido, porque se han manejado muchos intereses en Guatemala, desde el general Ubico, que fue un gran dictador que fue mantenido por los Estados Unidos, y después vino la rebelión de toda la gente, que incluyó el giro hacia la izquierda, con Arbenz, con Arévalo. El presidente Arévalo fue un profesor universitario en la Universidad de Tucumán, o sea, vivió del peronismo. La señora de Arévalo, la esposa, era argentina, hizo un movimiento similar al de Evita en Centroamérica. O sea, fue una rebelión, fue un anulamiento. Arévalo llevó prácticamente todo el proceso del peronismo, lo instaló Arévalo con su sistema socialista, y terminó en una revolución violenta que continuaba Arbenz en el poder, que ahí anduvo el Che Guevara y otras cosas. O sea que ese Centroamérica, que abarca, vamos a decir, 60, 70 años atrás hasta ahora, 80. Y entonces ahora
se ha vuelto un problema Centroamérica, porque Honduras y Guatemala ya no pueden contener la gran, digamos, el resultado que produjo la pobreza. O sea, las corporaciones que operaron llevando su riqueza, sobre todo la riqueza del fruto, que era la banana y todo eso, hubo empresas que realmente generaron, la banana y el café, generaron grandes sociedades empobrecidas. Y hoy esa pobreza se ha acentuado con los gobiernos corruptos impuestos por dictaduras o por gobiernos democráticos, de esas democracias sui generis que se inventaron en los últimos 50 años, con los golpes blandos y todo eso, como el problema que Honduras, por ejemplo, estaba marchando aparentemente en una seminormalidad. Cuando Zelaya establece relaciones con Chávez, se pudre todo, hay un golpe, el primer golpe blando en América, o el segundo, después de Paraguay, creo que fue. Y bueno, entonces hoy el resultado es que de Centroamérica se ha desbordado. O sea, si bien es cierto, Panamá no tiene problemas, tiene problemas, sí, porque tiene una gran pobreza. Panamá, hay que conocer Panamá para poder hablar o no hablar, pero está controlado y el panameño es muy tropical, o sea que está conforme, está contento. Y el poder imperial capitalista, o sea, el refugio de los pícaros del mundo, están en Panamá y han invertido miles de millones de dólares, y eso sí derrama porque tienen que mantener ese enclave de paraíso fiscal que es Panamá. Ahí se operan inconfesables, por supuesto. Pero desborda, Nicaragua está en un statu quo que no sabemos qué puede pasar. Sí sabemos que los chinos están muy interesados en Nicaragua, y Ortega es la representación de un antagonismo entre lo que fue el somocismo y la continuidad con los contras y todo eso, y ahí está, es una lucha indefinida que no es bien vista acá en Estados Unidos, o sea, no. Y el hombre, no sé, gobierna y ahí está en el poder. Pero el problema actual que se presenta ahora para este país es Honduras y Guatemala. Sobre todo porque no tienen como socios, sino tienen como digamos, contención a México. O sea, el problema de México, que si bien es cierto, México fue sumido también en una dictadura fue una dictadura de la extrema derecha, del neoliberalismo. O sea, la dictadura mexicana fue una dictadura del neoliberalismo que se llegó al extremismo de empobrecer al país, a las grandes mayorías, pero México tiene 130 millones de habitantes. Y hoy ejercer de contención a Honduras y a Guatemala, pues es un problema muy grave que lo sobrepasa. No vemos caravanas interminables de gente atravesando México, y se están produciendo grandes problemas sociales, grandes problemas de todo índole, porque cuando ingresan 20 o 30 o 50 mil personas en caravanas atravesando México, pues naturalmente que produzcan, y López Obrador está tratando de mediar, tratando de explicar o tratando de llevar a la conciencia de los gobernantes de este país de que hay que invertir en México y en toda Centroamérica para que eventualmente en el futuro no se profundice esa desigualdad social que es la amenaza sobre las fronteras de este país. Este país nunca ha tenido problemas en su frontera. Este país ha tenido problemas que los ha llevado a guerras en el mundo, pero nunca se le han presentado posibilidades de conflicto, hipótesis de conflicto en su frontera. La pobreza, la marginación social de fundamentalmente, de esos dos países de Centroamérica ya desbordados por la gran pobreza, y un México conteniéndolo, ya significan problemas para este país capitalista, imperialista, que dentro de todo acá se vive una
gran tranquilidad en todo orden, porque socialmente esta gente lo puede contener. Cualquier desborde, incluso ahora hay un desborde acá, problemas sociales que se están manifestando en falta de trabajo, están cerrando empresas, están cerrando, por ejemplo, me acabo de enterar que uno de los diarios importantes de Nueva York, el Daily News, que es un diario importante donde trabajan unos amigos nuestros, acaban de cerrar en Nueva York el diario, están cerrándolo, o sea, se está sintiendo la presión del problema económico social aquí también adentro. Estamos soportando ya levemente, pero una inflación que va en aumento, o sea, en los últimos 2 años muchos productos de la canasta familiar ya han casi doblado el precio. Y no te digo todo lo demás. Así que tratar de hablar de estos temas no es fácil, porque uno siempre puede quedar desubicado, es con naturalidad. Uno no, solamente esto es como el relato de una situación que uno no la conoce de primera mano, sino que la conoce porque a lo largo del tiempo yo he vivido en Centroamérica. Yo conozco todos los países y sus pueblos, y conozco la idiosincrasia de su gente, y conozco la negación, y conozco el potencial de gente honesta de trabajo, gente abnegada en la lucha. O sea, toda la gente que trabaja de Centroamérica acá son un ejemplo de cordura, de sentimiento y de pasión por la responsabilidad del trabajo y la familia. Pero la pobreza es canija, la pobreza es terriblemente difícil de enfrentar, y Estados Unidos, aquí también hay un problema político muy grave, muy grande y grave, porque acá son dos culturas. O sea, está la extrema derecha, que es el Partido Republicano, que es Trump y todo ese tipo de problemas, o sea, la gran oligarquía de este país, la gran oligarquía petrolera, la gran oligarquía imperial, financiera, en fin. Y el otro, que es un semipopulismo, tampoco son tan llevados a la izquierda, es un semipopulismo que es el Partido Demócrata, pero es razonablemente el que está ahora en el gobierno, que estuvo con Obama, que estuvo con Clinton, y que por lo menos mantuvo la armonía interior del país y sobrellevaba. Pero cuando lo saca uno a esos dos partidos de acá, no se quieren involucrar en los problemas centroamericanos. Sí se quieren involucrar en los problemas estratégicos geopolíticos del mundo. Ahí sí, ahí intervienen, y no van a haber desacuerdo en ellos, operan en conjunto. Y bueno, cada uno tiene un concepto de sus actitudes. Pero el problema ahora se ha vuelto problema de fronteras. Y Estados Unidos tiene la fortuna de tener un presidente en México que es un hombre con una cultura intelectual, de un gran conocimiento, una gran capacidad, que es el que realmente le traduce la realidad a esta gente. Pero no lo escuchan, no lo escuchan. Les ha presentado una cantidad de proyectos López Obrador, porque López Obrador es el que está sintiendo la presión en su propio territorio, y además considera de que es posible parar el problema e incluso revertirlo y convertirlo en un vergel, toda Centroamérica, y por consecuencia López Obrador habla lo que nosotros venimos hablando hace muchos años, que Perón hablaba hace 50 años atrás, o sea, continentalismo, que es la única solución que le va a asegurar fronteras seguras a este país, que es un país imperial. Entonces, todo esto yo quería conversarlo con ustedes, porque tal vez no les traigo ninguna noticia, ninguna novedad. O sea, no es que crean que yo estoy descubriendo, o sea, la piedra filosofal, para nada. Pero sí estoy tratando de poner en contexto realidades que repercuten directa o indirectamente en nuestros intereses. O sea, cada cosa que está pasando en Centroamérica o que está pasando ahora aquí repercute directamente en los intereses corporativos que operan en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica. Y entonces es difícil
consensuar todos esos diversidad de extremos, porque son extremos, son extremismos. O sea, el oligarca, el rico, el potencialmente económico o corporativo no tiene sensibilidad humana, o sea, no le pida sentimiento. Ellos se manejan por la aritmética, o sea, están concentrados en que sus cuentas tienen que rendir y sus intereses no quieren ni desean que sean afectados. Entonces, nosotros, es difícil meternos en eso, pero sí tenemos que hablar de ese tema. Y ya para ir cerrando, o sea, terminando el concepto, nosotros consideramos que estamos a tiempo. O sea, este momento todavía es un momento de tiempo para especular. El volcán está en erupción y los sismólogos advierten que va a haber en cualquier momento una gran sorpresa. Si el volcán llega a explotar, o sea, que llega a reventar el cono ese del potencial que significa, va a ser un problema muy grave, porque no se va a poder preparar. Esta gente, la mentalidad que tiene es helicópteros artillados y toda una respuesta de violencia a un problema social que ha sido generado y sustentado por sus corporaciones. O sea, como siempre venimos diciendo, el enemigo importante de Estados Unidos no está afuera, no está afuera de Estados Unidos. Los enemigos de afuera no son tan fuertes como los enemigos internos, que es el poder corporativo que impone incluso gobernantes y que impone y defiende derechos de sus corporaciones, de sus intereses, de su poder financiero. Entonces, es difícil entender esto si no se conoce el tema. Y claro, nosotros tocamos el tema de Centroamérica porque es un tema que está latente y que en cualquier momento ya está produciendo desbordes. Son infinitamente insignificantes en relación a lo que pudiera suceder. Porque, sobre todo porque se sabe o se considera que se puede evitar, estamos a tiempo, este país está a tiempo de detener todo eso posible. No le conviene a Estados Unidos que se le arme un problema de carácter irreversible en los territorios cercanos a sus fronteras. Por eso creo que lo están tolerando y están entendiendo que López Obrador es un gran puntal que ha aparecido imprevistamente. Ellos no lo creían, no esperaban que este hombre lo sorprendiera, protegiéndose, porque al final López Obrador está protegiendo los intereses del imperio para mantener un equilibrio que realmente es superador intelectualmente a la mentalidad política de esta gente. Yo creo que estamos a tiempo, como digo, y es posible de esperar que sorprenda que en Centroamérica se empiecen a instalar capitales y a desarrollar. Si cambia la mentalidad de esta gente y entiende, por ejemplo, que el trabajo que está haciendo un muchacho joven todavía, Nayib Bukele en El Salvador, están a tiempo, porque ese hombre tiene en sus manos, tendrá errores como todos los políticos, que el que construye guerra, pero está produciendo un gran cambio en la mentalidad de Centroamérica, un país pensante como es el salvadoreño, de gente muy honesta y muy trabajo, y ese muchacho, ese joven, está llevando a la realidad posibilidades concretas sin necesidad de artilugios raros ni mentiras. O sea, está desarrollando ese país y está dándole dignidad a su gente, o sea, dignidad a su pueblo, justicia social, y lucha por una independencia económica que él sabe que está condicionado, pero se está moviendo con mucha habilidad y tiene muchas capacidades. Entre López Obrador, que es un pensante con proyección a futuro extraordinaria, y en estos últimos 3 años que faltan de su gobierno, le va a poder revertir el drama que tiene Estados Unidos, si le hacen caso, si apresuran la marcha. Y si en Centroamérica esta gente ve con buenos ojos
a Bukele y a esta señora que acaba ahora de ganar las elecciones en Honduras. Si no le hacen la vida imposible a este grupo político en Honduras, puede ayudarle enormemente el destino futuro de la frontera de Estados Unidos. Si esta gente, por el contrario, enfrenta a esa gente que las creen revolucionarias y son, al fin y al cabo, desde nuestro punto de vista, nosotros no tenemos compromisos con nadie, ni somos extremistas para nada, ni nos seducen ni las izquierdas, ni las derechas, ni nada, sino que damos nuestro punto de vista por conocer el problema. Si a esta gente se le apoyara y pudieran tener un arma de contención extraordinaria, y eso les ayudaría a Estados Unidos a prolongar, mientras esta gente va entendiendo que la única salida que tiene a futuro, 50 años por lo menos, será llegar al continentalismo sí o sí, aunque no les guste a mucha gente de los extremos de este país. En fin, hoy quería comentarte estas cosas porque sé que son importantes y saberlas. No te digo que yo tengo, como te lo dije antes ya, y yo te lo vuelvo a repetir, la piedra filosofal, o sea, las verdades absolutas, sino que te planteo algo de alguien que realmente conoce de qué está hablando, porque yo conozco, porque he vivido y porque he caminado estos lugares y conozco a su gente. Mañana te vuelvo a encontrar, porque siempre tenemos temas interesantes que tratar en este espacio, que no son deslumbrantes, pero sí son comunes, y a veces lo común pasa a ser importante. Te mando un gran abrazo. Mañana nos vemos.